Muy buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. La tarde de hoy nos acompaña Rodrigo Carmi Bolton, quien es filósofo y académico de la Universidad de Chile. Él tiene muchos libros y publicaciones en torno a Palestina, que es algo que nos duele a todos los seres humanos. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Sí, gracias a usted. Bueno, tenemos aquí porque estamos presentando este libro, que es La destrucción de Palestina, es la destrucción de la tierra, escrito por Andreas Malm y traducido por Vicente Lane, por la editorial LOM, que ya, como es de costumbre, aquí en Piensa Prensa estamos presentando toda la línea de política, sobre todo de LOM. Bueno, volvemos a agradecerte tu presencia aquí. ¿Y qué nos puedes contar acerca de este libro? Bueno, yo creo que es un libro muy preciso, fundamentalmente porque es un libro que tiene una hipótesis muy interesante. Y la hipótesis de Andreas Malm, que aprovecho de decir, es un periodista, escritor sueco, muy centrado en el marxismo ecologista, ¿ya? Un activista del cambio climático, digamos, muy relevante. Y básicamente la tesis de Malm es la siguiente, ¿no? Es que la colonización sionista sobre Palestina tiene que leerse también en el sentido más amplio posible, a partir fundamentalmente de una fecha que él identifica, que es 1840, donde justamente los navíos británicos que van a atacar una pequeña ciudad en ese entonces que está de alguna manera atrincherando a las tropas de Mohammed Ali, que era un gobernador digamos, de origen armenio, pero egipcio, y que pertenecía al aparato imperial del Imperio Turco Otomano, que estaba atrincherado en Acre, ¿no? Que es una ciudad en Palestina, en Acre, ¿no? Y lo que hacen los británicos básicamente es comenzar a utilizar el carbón como forma y combustible de esta nueva maquinaria de guerra que era el barco a vapor. Llega el barco a vapor y por supuesto las tropas británicas arrasan con las tropas de Mohammed Ali, ¿no? En Acre, y de alguna manera lo que se funda ahí es un despliegue del imperialismo británico sobre Medio Oriente, pero que está precisamente apuntalado, dice Malm, por el funcionamiento del capital fósil que se extrae a partir del carbón, ¿no? Que se extrae en el carbón, ¿no? Y la cuestión fundamental para Malm es entender de que el sionismo, que tiene su raigambre primeramente en Gran Bretaña, ¿ya? El sionismo nace básicamente en el siglo XVIII como un discurso imperial británico y posteriormente se judaiza, ¿no? En las élites judías europeas, que da origen al movimiento sionista que termina por colonizar Palestina después del protectorado británico en 1948 con la fundación del Estado de Israel. Entonces Malm lo que dice es que finalmente el sionismo cristiano, que es el telón de fondo sobre el cual se funda el sionismo judío que hoy día se cristaliza en el Estado de Israel, en realidad es la ideología del capital fósil, ¿no? Y que por lo tanto no podemos pensar la colonización de Palestina sin pensar en la deriva del capital fósil, que tiene una primera fase, por supuesto, con Gran Bretaña y el combustible a carbón, y una segunda fase después de la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos con el petróleo, ¿no? Entonces, el capital fósil constituye básicamente la nueva materia prima del imperialismo anglosajón, que entra a Medio Oriente y que tiene como puntal fundamental, ¿no?, a Palestina. Y entonces Malm vincula toda esa historia, ¿no?, con un pequeño detalle que está teniendo lugar hoy día a propósito de Israel y la intensificación que ha hecho Israel en el último año, más de un año y medio de genocidio, ¿cierto?, sobre la Franja de Gaza. Y es que Israel, en términos geoeconómicos, quiere plantearse fundamentalmente como el gran abastecedor del gas europeo, ¿ya?, sustituyendo de esa manera a Rusia, ¿no?
Y en ese contexto es que Israel tiene proyectos, por ejemplo, de construcción de un puerto, ¿no? El puerto Ben Gurión, que le haría la competencia no solamente al canal de Suez, sino que además atravesaría por Gaza y, vaya problema que tenemos, si atraviesa por Gaza, bueno, resulta que ahí viven 2 millones de palestinos que la única manera que tiene el Estado sionista para realizar ese proyecto y convertirse en la gran fuente de, en el fondo, capital fósil, pero ahora del gas, ¿no? Es precisamente exterminando, expulsando a la población de Gaza. Entonces, el acontecimiento, por así decirlo, post 7 de octubre, en el que asistimos a una intensificación del genocidio a partir de Israel sobre la Franja de Gaza, está estrechamente vinculado con esta genealogía que traza Malm, en el que desde 1840 Gran Bretaña ingresa a Medio Oriente, particularmente a Palestina, con el carbón como capital fósil, y posteriormente Estados Unidos ingresa, ¿cierto?, con el petróleo como capital fósil, ¿no? Entonces, la historia de la colonización de Palestina va de la mano con la historia del capital fósil, ¿no? Esta es la cuestión de fondo que de alguna manera pone en juego el libro de Malm. Qué interesante tema. Me hace pensar también en toda esta historia de conquistas y de expoliaciones que se vivieron en toda América Latina. En el Caribe, por ejemplo, que también hubo muchos imperios, el imperio británico, holandés, y después, posteriormente, vino el imperio estadounidense, se parece mucho. Quisiera hacerte una pregunta sobre algo puntual, sobre todo las personas que confunden sionismo con judaísmo y todo eso. ¿Cómo es que se produce esta judeización, como tú señalabas, que primero es esta colonización británica? ¿Cómo es que esto se judaiza? Sí. Claro, la primera cuestión es que evidentemente el judaísmo, con la diversidad cultural que lo caracteriza en términos históricos, es algo completamente distinto a lo que es el sionismo. El sionismo es una ideología nacionalista, imperial, orientada básicamente a la apropiación del territorio, que nace primeramente en Gran Bretaña, ¿no? Y esto no lo desarrolla del todo mal en este libro, pero sí lo desarrollan otros historiadores que son importantes y que han trabajado el problema, como el caso de Lewis, por ejemplo, ¿ya? Pero la cuestión de fondo es que el sionismo nace fundamentalmente como un pivote ideológico del imperialismo británico, y que básicamente se sostiene en la siguiente idea. Es la idea de que si el imperio británico ayuda a los judíos a retornar a Palestina, entonces se consumará la conversión de los judíos en cristianos, y con eso Cristo dominará toda la tierra. Eso que nos parece una tesis totalmente descabellada y en lenguaje teológico, en realidad tiene que ser leída en términos geopolíticos. Esa teología política con la que nace el sionismo, que estructura el sionismo británico, es lo que le da el imaginario imperial a Gran Bretaña, ¿ya?, entre el XVIII y el siglo XIX, y es lo que básicamente justifica la penetración de Gran Bretaña en la progresiva colonización de Medio Oriente, que era lo que Gran Bretaña requería para la circulación mundial de las mercancías, ¿no? Entonces, el sionismo básicamente es la ideología, digamos, británica, que desde la segunda mitad del siglo XIX y a partir de la élite, de una cierta élite judía, vinculada por un lado con Gran Bretaña y por otro lado con el mundo, digamos, austriaco, ¿no? Articulan el movimiento sionista judío, ¿no? Yeah. Y el movimiento sionista judío básicamente parte de la misma premisa británica, que es que los judíos deben volver a Palestina, asumiendo irreflexivamente de que Palestina es un territorio y de que ese territorio es históricamente el territorio del cual los judíos salieron, y de que en el fondo lo abandonaron y que ahora tienen que retornar por un derecho, entre comillas, divino, ¿ya? Y que en ese sentido esa premisa va de la mano con otra, que es que el sionismo judío sigue siendo igual de imperial que el británico, en la medida en que parte de este imaginario
territorialista, ¿no? O sea, que entra a dominar un territorio y que parte de la idea que fue armada por un conde británico que decía, bueno, Gran Bretaña básicamente va a ayudar a los judíos a asentarse en Palestina porque Palestina básicamente es una tierra sin pueblo destinada a un pueblo sin tierra, ¿no? Esa idea que aparece precisamente en el discurso sionista, que fue construida por el discurso sionista, es originalmente una idea elaborada por un conde británico que pertenecía al gabinete británico, a la Cancillería británica y al evangelismo británico, sobre el cual se armó este discurso imperial, que es lo que denominamos el sionismo. Entonces, lo que hoy día tenemos en Israel, básicamente el sionismo israelí es una deriva, ¿no?, del sionismo británico, por lo tanto una ideología completamente imperialista, ¿ya?, manufacturada a partir del capital fósil, como diría Mal, ¿no?, dicho de otra manera, una ideología del capital fósil, ¿ya?, y en último término una ideología que confiscó, en el caso del Estado de Israel, confiscó a los judíos, ¿cierto?, intentando establecer una identificación sin fisura entre sionismo y judaísmo. Lo interesante de lo que ha ocurrido en las últimas décadas, ¿ya?, décadas donde progresivamente el proyecto sionista israelí ha comenzado a mostrar, por así decirlo, un agotamiento, y que se intensifica justamente con esta última arremetida genocida, ¿no?, es que esa identificación entre judaísmo y sionismo ha comenzado a desperfilarse, ha comenzado a abrirse, ha comenzado a mostrar los ribetes de que entre judaísmo y sionismo no hay una coincidencia, ¿no? No hay una coincidencia. Entonces tenemos cada vez más en distintas partes del mundo, ¿ya?, sobre todo en el mundo occidental, donde esa confiscación se produjo de manera muy radical, ¿no?, los judíos salen a protestar contra el Estado sionista de Israel, ¿no?, conjuntamente con palestinos, con no judíos, etc., porque la causa palestina se ha convertido fundamentalmente en una causa global, ¿no?, de lo cual también de alguna manera el libro de Malm habla, ¿no? Porque es una causa global, justamente porque no solamente tiene que ver con circunscribirse al problema territorial que está en Palestina mismo, sino con la textura, ¿no?, del propio imperialismo global en el que todavía vivimos, digamos. Qué interesante lo que señala, sobre todo que hoy en día para la opinión pública se asimila judaísmo con sionismo y justamente se toma como herramienta de lucha el antisemitismo para no criticar el sionismo. Vamos a una pequeña pausa y seguimos desarrollando este interesante tema. Tres, dos, uno. Volvemos a nuestra entrevista con Rodrigo Carmi, quien nos dio una amplia charla acerca de las violencias que está viviendo el pueblo palestino desde una mirada histórica, cómo surgió el sionismo, la relación entre Gran Bretaña y el imperialismo que está llevando a cabo el sionismo hoy en día, en pleno siglo XXI. Bueno, quisiera que nos habláramos particularmente, concretamente, ¿por qué la destrucción de Palestina sería la destrucción de la tierra? Que es finalmente el título del libro que nos convoca, del texto. Bueno, justamente por lo que conversábamos, ¿no? Porque si es cierto que el sionismo es la ideología del capital fósil, ¿no?, y básicamente toda la empresa imperial, inicialmente británica, pero actualmente europea y norteamericana, sobre Medio Oriente, estableció una cartografía fósil, ¿no?, en el imperialismo sobre Medio Oriente y particularmente sobre Palestina, quiere decir que no hay imperialismo sin la destrucción total del hábitat ecológico, porque la destrucción total de ese hábitat ecológico supone la extracción incondicionada del capital fósil, sea originalmente carbón, sea petróleo, y eso lo estamos viendo hoy día de manera muy precisa en el caso de Gaza, ¿no?
El año pasado, cuando todavía está Joe Biden como presidente de Estados Unidos, Biden en un determinado momento dijo que a propósito del cese al fuego que en un momento se determinó, los palestinos podían volver a Gaza. La cuestión clave, sin embargo, es que ¿a qué van a volver? ¿No? ¿A qué iban a volver los palestinos? Que de hecho volvieron a sus ciudades devastadas. Pero lo importante aquí es entender de que no solamente son sus propias ciudades devastadas, bajo cuyos escombros hay miles y miles de cadáveres, ¿no? Sino que también es todo un hábitat ecológicamente destruido, ¿no? Piensa tú que la cantidad de bombas, la cantidad de kilotones, esto ha sido calculado, digamos, ¿no? La cantidad de kilotones que Israel ha lanzado sobre la Franja de Gaza equivale por lo menos a 2 bombas de Hiroshima, ¿ya? Bombas atómicas. Por lo tanto, todo el hábitat de Gaza está completamente devastado, ¿no? Y en ese sentido, la destrucción de Palestina, podríamos decirlo así, ¿no? La destrucción de Palestina, digamos, de la tierra palestina, es esencialmente la destrucción de la tierra en general. Porque lo que se está jugando acá es precisamente el modo de acumulación del capital fósil, ¿no? Entonces, lo interesante del libro de Malm es que de alguna manera no solamente nos permite entender que no hay una crítica verdadera a la colonización sobre Palestina, sino hay una crítica al capitalismo, sino que tampoco hay una crítica verdaderamente al capitalismo si dejamos de lado la dimensión ecológica y la devastación ecológica que el capitalismo pone en juego, ¿no? Por eso, para Malm, la discusión sobre Palestina es una discusión que excede el propio territorio palestino, ¿ya? Y pone en juego, ¿cierto?, la textura, por decirlo de alguna manera, de los poderes contemporáneos a nivel global, ¿no? En ese sentido me gustaría subrayar una cosa, que yo creo que el gesto que hace Andreas Malm de sacar a Palestina de Palestina para mirar el mundo en su totalidad es un gesto que también lo ha hecho un cineasta palestino que se llama Elia Suleiman, lo ha hecho aquí en Chile un colega, amigo mío, que es Mauricio Amar, con un libro que se llama El Paradigma Palestina, y lo he hecho yo también en la última publicación que se llama Palestina Sitiada, donde planteo la tesis de que estaríamos asistiendo al devenir Nakba del mundo, es decir, la Nakba, que es la catástrofe circunscrita tradicionalmente a la situación palestina, en realidad está emancipada, digamos, ¿no?, hacia toda la orbe, porque define esencialmente a toda la orbe, ¿no? Ahora, entonces, me parece que es interesante lo que hace Malm porque es una constelación de pensamiento lo que está en juego acá. Más allá de las autorías individuales, lo que está en juego es una constelación de pensamiento, ¿ya?, en donde el nombre Palestina ya no es el nombre simplemente de un territorio circunscrito, sino que es el nombre de la humanidad entera, digamos, ¿no? Como diría un amigo mío, es el nombre del alma de los vivientes, ¿no? O el alma de el nombre de una desviación que ha comenzado a abrirse, ¿no?, en función de pensar otra manera de habitar el mundo que no sea a partir del modo capitalista, ¿sí? Claro, en el fondo es como una alarma también a la humanidad completa, como el capital está devastando al mundo, la expoliación, al final, ¿dónde nos vamos a ir? Bueno, y con todo esto terrible, porque de verdad no hay otra palabra, ¿qué opinas de las estrategias, por ejemplo, de la flotilla de la libertad y lo que se está llevando a cabo hoy en día para este problema tan tremendo que está viviendo Palestina y la humanidad? Bueno, resulta interesante en este sentido el hecho de que quienes están tratando de romper el cerco de este gran campo de concentración que se llama Franja de Gaza, que en realidad ahora ya no es solamente un campo de concentración, es un campo de exterminio, ¿ya? Quienes están tratando de romper el campo de exterminio de Gaza son los pueblos mismos, son las grandes multitudes, no los gobiernos, ¿ya?, no los estados, no las menos aún las potencias. Entonces,
lo que ocurre con Palestina es que Palestina de alguna manera muestra otra vez, de manera muy prístina, la enorme brecha que hay entre los intereses de una gran oligarquía mundial y militar, ¿cierto? Y de alguna manera las multitudes que viven cotidianamente su propia devastación y que sin embargo esas mismas multitudes intentan resistir por todos los medios, estableciendo formas de solidaridad, ¿no? Y formas de cooperación conjunta, ¿no? A nivel mundial. En ese sentido, lo que me parece interesante es que hay resistencia. Tenemos protestas en Los Ángeles precisamente de la mayoría, una población migrante que dice quiero retornar a este territorio, que frecuentemente dicen que es norteamericano pero que era mexicano. O sea, hay una interpelación a la historia de la colonización, ¿cierto? Tenemos protestas evidentemente en distintas partes del mundo respecto de la propia cuestión palestina, y por supuesto tenemos resistencia en la propia Franja de Gaza, ¿no? Hay resistencia en la propia Franja de Gaza, una resistencia armada, hay una resistencia civil también, en el sentido de que los propios palestinos dijeron, si Netanyahu nos dice que nosotros tenemos que irnos, y Trump nos dice que nosotros tenemos que irnos porque ellos van a construir un gran resort, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros no nos queremos ir, nos queremos volcarnos sobre la tierra, ¿no? Y entonces volvieron una gran masa de palestinos hace unos meses atrás, ¿no? Que habían sido completamente bombardeados en la Franja de Gaza, volvieron independientemente de que todas las ciudades, todas las edificaciones, los caminos, los campos agrícolas, etcétera, estaban completamente devastados, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo acá es que hay que mirar el asunto en el sentido de que hay distintas formas de resistencia que están teniendo lugar. Formas de resistencia más pacíficas, como en las marchas, la marcha que está aconteciendo ahora, que comenzó en Argelia y que se ha sumado una cantidad millonaria de gente, ¿no? Para marchar sobre Gaza y para romper el cerco, para romper el campo de exterminio, ¿no? Para convertir a Gaza en un lugar habitable y no en un campo de concentración o un campo de exterminio, ¿no? Como Israel lo ha establecido en las últimas décadas, ¿no? Entonces, hay resistencia y esa resistencia tiene distintas formas, ¿no? Resistencia pacífica, más o menos pacífica, a modo de revuelta, a modo de marcha, a modo de resistencia armada vía los túneles, ¿no? Ya. O simplemente una cierta cultura de resistencia que todo el rato lo único que está diciendo es no queremos más violencia colonial, ¿no? No queremos más violencia colonial. Los palestinos lo único que han hecho en 77 años de resistencia frente a la Nakba es simplemente decir no queremos más violencia colonial. Rechazamos la violencia colonial. Por eso resistimos. Claro, interesante esta solidaridad mundial que se da justamente porque la Unión Europea, ningún poder ha tomado carta en el asunto, y lo de la ONU parece ser algo meramente simbólico. ¿Qué es lo que pasa ahí? Claro, yo diría que sí han tomado carta en el asunto, pero para el lado contrario, digamos. Ah, claro, Es decir, más bien. naciones, digamos, la Unión Europea, Estados Unidos y para qué decir Israel, están todos articulados, ¿no? Conscientemente y sistemáticamente centrados en la consumación del genocidio. Porque a todos les conviene el genocidio, a todos ellos les conviene el genocidio, ¿no? Los únicos que ven con espanto el genocidio es la población en general, digamos, que se ha rebelado contra ello, ¿no? Que en los campus universitarios han salido a protestar, ¿cierto? Que en las calles la gente ha salido con las banderas palestinas, etc. Es decir, hoy día la bandera palestina representa, por así decirlo, una gran movilización, ¿no? Contra el fascismo en sus distintas formas, ¿no? Donde el modelo del Estado fascista por antonomasia hoy día es el Estado de Israel, ¿no? Entonces, ha habido una enorme solidaridad mundial con distintas formas, con distintas prácticas de resistencia, ¿no? Pero que está teniendo lugar precisamente en función de esa enorme brecha que se abre, ¿no? Entre las grandes oligarquías, ¿no? Que cada vez representan a menos personas en términos cuantitativos, pero que tienen un poder cualitativamente superior a la mayoría demográfica de personas que tienen un poder cualitativamente inferior,
¿no? Eso es lo que de alguna manera la cuestión palestina está poniendo en la palestra. Dicho de otra manera, la cuestión palestina lo que está mostrando es el estado actual en que se dirime la lucha de clases. Lo que antiguamente, ¿no?, se llamaba lucha de clases y que hoy día perfectamente podríamos volver a plantearlo, ¿no? De alguna manera este libro de Andreas Malm es un interesante aporte para pensar la cuestión de la lucha de clases en el tiempo presente. Sabemos que está ocurriendo algo bien particular que tiene que ver con la ayuda, comillas, humanitaria por parte de Israel a Gaza. Si nos puedes desarrollar un poco en qué consiste eso. Bueno, consiste en otra estrategia de aniquilación, ¿no? Israel rechazó básicamente las organizaciones de ayuda humanitaria prevalentes, ¿no?, de Naciones Unidas, etc. Y ha armado una oficina fantasma, digamos, de ayuda humanitaria, a partir de la cual supuestamente otorga la ayuda humanitaria, pero en realidad no es otra cosa que un otro dispositivo de devastación que ha profundizado, por así decirlo, la condición y de producción de hambre sobre la población gazatí particularmente, y donde la ayuda humanitaria básicamente hoy día con Israel revela su propio cometido. O sea, en el fondo la ayuda humanitaria en realidad es digamos, la gran farsa que permanentemente utiliza el imperialismo para decir que algo está haciendo, ¿no? Pero en realidad la cuestión de fondo acá, y la pregunta me ayuda a plantear esta cuestión, es que la cuestión palestina no es un problema humanitario. La cuestión palestina es un problema de naturaleza político, ¿ya? Es importante establecer canales de ayuda humanitaria, sobre todo en las condiciones extremas en las que se encuentra la población de Gaza, por supuesto. Pero la cuestión de fondo es que la cuestión palestina es un asunto político en la medida en que tiene que ver con que hay un Estado que durante 77 años, desde que se fundó prácticamente, no ha hecho otra cosa que establecer una lógica de colonización que ha consistido esa lógica de colonización en la aniquilación, en la expulsión, ¿ya?, y en la militarización del territorio, ¿ya? Y por eso mucha población que está en Gaza no es originaria de Gaza, es ya refugiados que provienen de otros territorios del norte de Palestina, ¿no?, que fueron sus abuelos, ¿no?, sus padres, etcétera, fueron expulsados en la primera Nakba de 1948. ¿Ya? Entonces, la cuestión de fondo acá, porque tenemos muchos medios de comunicación hegemónicos que hablan irreflexivamente sobre guerra, ayuda humanitaria, pobrecitos los palestinos, ¿no? Aquí la cuestión de fondo es que la cuestión palestina es un problema colonial, primero. Segundo, no es una guerra, es una colonización que tiene una característica muy particular, no una colonización orientada a la integración del nativo en un imaginario civilizatorio, sino una colonización orientada a la devastación y aniquilación de los nativos. ¿Similar a qué? Al ejemplo que hay en la historia de Estados Unidos con los indios. Claro, sí. ¿No? Un famoso texto que hay de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, se llama Los indios de Palestina, precisamente. No hay mejor caracterización que esa, ¿no?, para caracterizar el problema de en qué consiste esta devastación. No es una guerra, es una colonización. Y el aporte de que hace Andreas Malm en este caso es que no es cualquier tipo de colonización, sino una colonización que se sostiene, ¿no?, sobre el capital fósil en la medida en que es un intento permanente por la acumulación de capital, ¿no?, y despliegue de ese capital fósil, ¿no? En este caso, originalmente era el carbón, en el caso británico del siglo XIX que contábamos hace un rato, pero en el caso actual de Israel, que quiere proyectarse geoeconómicamente como el gran proveedor de gas a Europa en reemplazo de Rusia, ¿cierto? Bueno, es nuevamente el capital fósil a través del gas. Y por eso la actual coyuntura palestina, ¿no?, está también indirectamente, o yo diría indirectamente, directamente vinculada con el conflicto ruso y ucraniano,
¿no? En este sentido, ¿ya? O sea, no hay que perder de vista las dos cuestiones. ¿Mm? Qué bueno que lo señalas, porque son cosas que están ahora y que los medios de comunicación lo ponen con esa orientación, digamos, con lo mismo que estás diciendo tú. Intentar crear esa opinión pública. Sí. En concreto, ¿dónde podemos encontrar este libro? Si fue lanzado, temas concretos del libro para que muchas más personas puedan leer todas estas cosas increíbles, interesantísimas que estás mencionando. Bueno, lo vamos a lanzar el día martes 17 a las 7 de la tarde en las dependencias de LOM, ¿ya? De Editorial LOM. Y bueno, están cordialmente todos invitados. Va a comentar Lieta Vivaldi, ¿ya? Y yo, y seguramente no sé si va a estar Pablo Slachewski, no, también moderando, me imagino. Pero lo interesante de este libro es que, insisto, es un libro pequeño, no tiene muchas páginas, pero es un libro que pone de relieve el carácter capitalista de la cuestión palestina y el carácter ecológico del mismo capitalismo, ¿no? Estos dos elementos son bien importantes para iluminar justamente la cuestión colonial en Palestina, ¿no? Con mayor amplitud, ¿no? Y por lo tanto con mayor profundidad. Y asociado al capitalismo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu presencia. Y decirle a nuestros seguidores que si quiere conseguir este libro, suscríbase porque prontamente lo vamos a sortear. Es importante que muchas más personas puedan conocer esta historia que nos duele a todos y todas. Muchas gracias a todas y todas. Siga nuestras entrevistas, comparta, no deje de hablar de Palestina y suscríbase porque los necesitamos. Necesitamos más periodismo independiente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, Rodrigo.